Vamos a realizar el ejercicio número 126 de la sección 1.3. Nos piden que realicemos la factorización de manera completa de toda la expresión que nos dan. Y si observamos con un poco de detenimiento, podemos determinar que tenemos una expresión que consta únicamente de dos términos, porque aquí tenemos un signo de adición o más. Entonces aquí tenemos el primer término, aquí está el primer término y aquí está el segundo término. Ya. Entonces el primer paso para realizar la factorización es hallar el factor común. Entonces para hallar el factor común vamos a observar que aquí en el primer término tenemos una expresión que es 2x menos 1, que está elevado al cuadrado, y esta misma expresión está presente en el segundo término, que es 2x menos 1. Entonces el factor común es 2x menos 1, pero vamos a considerar aquel factor o aquella expresión que tiene menor grado en su exponente, en este caso es 2. Entonces el factor común es 2x menos 1, todo esto elevado al cuadrado. Y también podemos observar que tenemos un término común que es x más 3, que está presente en el primer término y está presente en el segundo término. Entonces tendremos x más 3. Pero de igual manera vamos a considerar aquel que tiene menor grado en su exponente, es decir, menos un medio. Entonces este es el factor común de la expresión que nos están dando. Entonces para continuar con el proceso de factorización vamos a multiplicar el factor común por la expresión que nos están dando, pero dividido entre el factor común. Es decir, para el primer término vamos a tener 3 2x menos 1 elevado al cuadrado, es decir, estamos copiando el primer término y eso lo vamos a dividir entre el factor común, que es este. Y por el otro lado tenemos para el segundo término 2x menos 1 elevado al cubo por un medio por x más 3 elevado a menos un medio. Todo esto lo dividimos entre el factor común. Entonces copiamos el factor común, que es la primera expresión. Ahora vamos a realizar el proceso de simplificación. Aquí podemos observar que toda esta expresión con esta expresión se simplifica. Entonces aquí tenemos bases iguales, entonces las potencias se restan. Entonces aquí vamos a tener como una operación auxiliar un medio menos un medio, y esto es igual a 1 sobre 2 más un medio, y esto es igual a 1. Entonces aquí vamos a tener 3 por 2 es igual a 6 por x más 3 a la 1, porque esto con esto dan como resultado 1. Entonces aquí tenemos 1, pero no lo escribimos, sino que se sobreentiende. Entonces aquí tenemos más. Aquí podemos simplificar esto con esto. Aquí tenemos bases iguales. Entonces vamos a restar los exponentes y vamos a tener 2x menos 1
todo elevado a 1 por 1/2. Entonces vamos a continuar con las expresiones, o vamos a continuar un ratito. Aquí está. Este es el factor común. Aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva. 6 por x es 6x más 6 por 3 es igual a 18 más 2. Vamos a colocar aquí también propiedad distributiva. 2x por 1/2 es x, menos 1 por 1/2 es 1/2. Entonces aquí vamos a realizar la reducción de términos semejantes, esto con esto y esto con esto. Entonces vamos a continuar. Este es el factor común. Entonces tenemos 6x más x es 7x. Y aquí vamos a realizar la operación 18 menos 1/2. Aquí podemos suponer que tenemos un 1 como denominador. Entonces vamos a tener 2 como común denominador de esas dos fracciones. 2 dividido a 1, a 2 por 18 es igual a 36. 2 dividido a 2 a 1 por 1 es menos 1. Aquí tendremos 35 medios. Es decir, hemos hecho la realización de la suma de, en este caso, de la resta de fracciones. Entonces aquí vamos a tener más 35 medios. Entonces esta es la expresión factorizada, es decir, la factorización completa. Ahora ya, para realizar la prueba de que hemos realizado bien el ejercicio, es que vamos a utilizar una calculadora y vamos a realizar el desarrollo de la expresión que nos están dando, es decir, de esta expresión. Y también de manera independiente vamos a realizar el producto de esos factores. Entonces el resultado de esas dos expresiones tiene que ser lo mismo. Entonces utilizamos una calculadora. E introducimos la expresión que nos están dando. Entonces tenemos 3 por 2 por x menos 1, entre paréntesis, 2 por x menos 1, todo esto elevado al cuadrado, por 2 por, entre paréntesis, x más 3 elevado a la potencia fraccionaria 1/2, más, copiamos el segundo término, 2 por x menos 1 elevado a una potencia de 3 por 1/2 por paréntesis x menos 3, x más 3 elevado a una potencia negativa, menos 1/2. Entonces verificamos si hemos introducido bien la expresión y presionamos la tecla enter o igual. Entonces esta es la expresión. Colocamos aquí, ¿dónde está? Mostrar. Entonces esta es la expresión que nos han dado. Entonces desarrollándolo tendremos esta expresión. Ahora por otro lado vamos a utilizar otra calculadora, pero
Este es el producto, es el desarrollo de la expresión que nos han dado, este de aquí. Ahora vamos a utilizar otra calculadora para realizar ahora, o vamos a introducir la expresión factorizada, es decir, esta expresión. Entonces tendremos entre paréntesis 2 por x menos 1, todo esto elevado al cuadrado, por x más 3, todo esto elevado a una potencia fraccionaria de menos 1 medio. Ahora, por el otro factor es por, abrimos paréntesis, 7 por x más 35 medios. Verificamos si hemos introducido bien los factores y colocamos enter o igual. Entonces podemos observar que tendremos aquí podemos observar que para ambas calculadoras tendremos mismas expresiones, tanto en el numerador como en el denominador, y eso significa que la expresión que hemos factorizado está de manera correcta. Entonces hemos corroborado que esta es la expresión totalmente factorizada. Con esto queda resuelto el ejercicio número 126.